La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los eventos más importantes de toda la historia. Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin duda el corazón se nos llena de gran emoción y de gran alegría. Los creyentes tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa fue la experiencia de los apóstoles, la experiencia de las mujeres aquella mañana de domingo, cuando llegaron a la tumba y encontraron que la piedra estaba removida. Esa fue la experiencia de los caminantes de Emaús después de haber platicado con su maestro. ¿Qué experiencia tuvieron los discípulos cuando Él se apareció, cuando platicó con ellos o cuando tuvieron una cena con pescado y toda una emoción y una gran sorpresa? Pero la seguridad era lo más importante. La seguridad del creyente es algo que no puede pasarse por alto. Todos los creyentes debemos estar seguros y estamos seguros porque Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros nos acercamos a esta fiesta tan especial de la resurrección y que cada creyente la puede celebrar no solamente el domingo de resurrección, sino todos los días, porque la resurrección de Jesucristo marcó la historia de todos los creyentes y de toda la humanidad. En este momento quiero presentar algunas lecciones que son muy importantes en relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a buscar 1 Corintios capítulo 15. Y dice el versículo número 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y el énfasis es conforme a las Escrituras. Versículo número 4. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, el énfasis está en las Escrituras. Por eso, cuando encontramos una primera lección acerca de la resurrección de Jesucristo, debemos de pensar de esta forma. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental en el cumplimiento de las Escrituras. Si Cristo no resucitó, entonces las Escrituras no se cumplieron. Entonces las Escrituras fueron falsas. Entonces las Escrituras no fueron auténticas. Entonces las Escrituras no dieron el toque enseñado por Dios desde el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo está presentando esta gran lección, nos está diciendo que las Escrituras se cumplieron, porque Cristo murió conforme a lo dicho en las Escrituras, porque fue sepultado conforme se dijo en las Escrituras, y porque resucitó conforme a las Escrituras. Hay muchas enseñanzas, muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también hablan acerca de la resurrección de entre los muertos. Y esta sería una enseñanza, por ejemplo, del libro de Job, que dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dos cosas. Él está evidenciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también está fundamentando
la resurrección de todos los creyentes. Dos lecciones que no pueden quedar sueltas, dos lecciones que nos deben de quedar claras. Si estamos hablando de seguridad del cristiano, tenemos que hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de los creyentes. Pero debo de decir que esta enseñanza es hermosísima, sobre todo si sabemos que es juntamente con el Génesis, el libro de Job, los primeros dos libros del Antiguo Testamento. Es decir, desde el tiempo de los patriarcas se sabe esta verdad, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo dio el pie para que todos nosotros resucitáramos también un día. Esa enseñanza es clarísima en el Antiguo Testamento. Pero también encontramos en el libro de Oseas que dice: de la mano del Seol los redimiré, los levantaré de la muerte. Y luego dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Este versículo también se menciona en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, donde está diciendo que la muerte es vencida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es asesinada por la resurrección, es decir, es vencida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una tercera enseñanza, también en el Antiguo Testamento, que está reforzando las Escrituras. Y este es el Salmo número 16. Acompáñenme, por favor, para leer este versículo, porque es muy importante y que también se repite varias ocasiones en el libro de los Hechos. Porque no dejarás mi alma en el Seol. 1. 2. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 3. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Este versículo mencionando algo sobre David, pero sabemos todos que David murió, que él ya no resucitó físicamente hasta al esperar la resurrección de todos los creyentes, por supuesto. Pero se está refiriendo al Señor Jesucristo, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, la palabra Seol significa sepulcro. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que mi santo vea corrupción. Es decir, que el cuerpo del Señor Jesucristo se levantaría sin destruirse como se destruyen todos los cuerpos después de 3, 4, 5 o más tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo había de resucitar de los muertos. Hay otro pasaje que es significativo, que es emocionante y que tiene una figura muy especial, y es la que se encuentra en el libro de Jonás. Y en el libro de Jonás también podemos encontrar esta lección en el capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y hace una referencia a Mateo capítulo 12, versículo 40, donde nos está diciendo que este pasaje de Jonás y el de Mateo es exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué seguridad trae a los creyentes el saber que nuestro Señor resucitó tal como estaba escrito? El Señor resucitó puntualmente como fue mostrado en las Sagradas Escrituras. Esta lección, queridos hermanos, nos debe de traer tranquilidad y paz a nuestros corazones. A mí me emociona saber que Él hizo un plan maravilloso y dentro de ese plan resucitar
regresar a la vida, vencer la muerte, derrotar a los enemigos mismos de Dios a través de esa maravillosa resurrección. Me encanta cuando podemos cantar porque Él vive. O aquel canto que dice resucitó. ¿Por qué? Porque esta es una verdad universal. Esta es una verdad que cimenta nuestro corazón y nos alegra tanto. La resurrección es algo que nosotros celebramos siempre, y no solamente cada año en esas fechas, sino cada domingo los creyentes celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada domingo en cada culto, entonces, querido hermano, usted no ha entendido la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Lo segundo que quiero mostrar es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento absoluto de nuestra fe, incluso también de nuestra esperanza. En 1 Corintios, donde hemos estado leyendo, en el versículo número 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esto dicho si supuestamente Cristo no hubiese resucitado. Y es que en ese tiempo había mucha gente que no estaba segura de la resurrección. Es más, esta fue una situación que mucha gente por mucho tiempo estuvo dudando. Tanto judíos y no judíos no podían entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante los evangelios y durante el libro de los Hechos nos presenta como un evento auténtico, como algo bien fundamentado, como algo que es una verdad. Y fíjese, en el libro de los Hechos, la resurrección es el querigma del evangelio. Dicho de otra forma, la resurrección es la enseñanza predicada que sostiene a cada creyente, porque la resurrección de Cristo es la evidencia más grande del poder maravilloso de nuestro Dios. El libro de los Hechos es contundente y por eso decimos es el querigma, la proclamación. Y la proclamación es: Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso podemos decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento absoluto de nuestra fe. Dice el versículo 15: y somos hallados falsos y falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y el cual, si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Pero otra vez, esto sucede también en nuestra época. Hay creyentes, tristemente, que no aceptan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué triste que el creyente en Jesucristo esté con la duda que si Cristo resucitó o no resucitó. Y es que esto viene de una herencia, de una enseñanza equivocada que se dio desde hace unos 200 o 300 años, donde se dijo que no todas las cosas en la Biblia de carácter milagroso eran verdad, incluyendo la creación del mundo, incluyendo el pasaje aquel donde se dice que el sol se detuvo, o cuando se dice que el mar se abrió. Hay gente que no cree en los portentos de Dios, pero queridos hermanos, nosotros podemos decir que así como la Biblia lo enseña,
Así es, nosotros creemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el sustento de nuestra fe. Y la resurrección es lo que le da fuerza a nuestra vida cristiana. Si Cristo no resucitó, entonces no hay cristianos. Entonces no hay transformación de vida. Entonces no hay perdón de pecados. Entonces no hay esperanza. Y dijera Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Una versión dice, seríamos dignos de lástima. Pobrecitos, ¿dónde depositaron su fe? Y no hay un fundamento para que ellos puedan vivir con la seguridad de ser hijos de Dios. Sin embargo, es diferente, porque los creyentes estamos sostenidos con el ancla de la fe, el fundamento absoluto de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, queridos hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza está fundamentada en que Cristo resucitó. Bendito su nombre para siempre. Qué seguridad, qué tranquilidad, cuánta paz llega a nuestro corazón, de tal forma que los que tenemos muchos años de haber creído en Cristo, no hemos desperdiciado el tiempo. Estos años de creer han sido los años más hermosos de saber que nuestro Señor Jesucristo es el Rey, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y que nosotros reinaremos juntamente con Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra emoción, esa es nuestra tranquilidad. Podemos decir que el tiempo que hemos estado reuniéndonos para adorarle y de buscar su rostro cada día no ha sido un tiempo perdido. Quiero felicitarle porque usted ha creído en el único Dios que da la vida, el que nos ha resucitado y que estamos listos para esperar esa maravillosa segunda venida, porque la fe y la esperanza están fundamentados absolutamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una tercera cosa. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento y el corazón del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Usted leyó juntamente conmigo el versículo número 1. Y en el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Usted y yo recibimos el Evangelio, en el cual también perseveráis. Luego lo conecta. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Evangelio es que Cristo fue sepultado y el Evangelio es que Cristo resucitó al tercer día. Es decir, el corazón del Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Ese Evangelio son las buenas noticias. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, si Él no hubiese sido sepultado como cualquier otra persona, y si Cristo no hubiese resucitado, entonces no habría pasado nada, ya lo hemos dicho. Pero lo más terrible sería que el hombre no tendría las buenas noticias de Dios. Pero ha llegado el Evangelio,
a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acompañada de su muerte, acompañada de su sepultura, y ahora la resurrección se convierte en un elemento climático. La muerte es el inicio, la sepultura es la garantía, y la resurrección es el clímax de ese poder maravilloso de Dios. El Evangelio significa que usted y yo merecíamos el infierno. En cambio, Dios nos dio la esperanza y nos dio la tranquilidad cuando mandó a morir en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué alegría y qué dolor! ¡Qué dolor porque Cristo murió crucificado! Pero qué alegría porque en esa situación usted y yo tenemos vida. Tres cosas entonces son importantes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental en el cumplimiento de las Escrituras. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamento absoluto de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento y el corazón del Evangelio. Jamás tendríamos buenas noticias. El hombre viviría perdidamente en el infierno por toda la eternidad, como muchos lo estarán. Pero los que hemos sido escogidos para vida eterna, tenemos las buenas noticias de que Él murió, que Él fue sepultado y que resucitó para nuestro bienestar. Queridos hermanos, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, pero ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Falta que usted y yo entendamos lo maravilloso de ese sacrificio y lo maravillosa de esa resurrección. Pero falta también un compromiso para vivir conforme a su amor y su misericordia. Déjeme terminar esta reflexión con el siguiente pasaje. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, entonces andemos en novedad de vida. Caminemos con una vida resucitada, con una vida transformada, pensando en que la transformación de un creyente se da cuando entiende la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted vio a Pedro y a los demás discípulos que andaban con Él, pero no fue hasta que llegó la resurrección cuando ellos entendieron el paquete completo. Usted y yo podemos entender el paquete completo de una vida consagrada, de una vida santa, de una vida dispuesta, de una vida de servicio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una verdad que no podemos opacar. Fue una verdad que nos hace libres, que nos hace diferentes y que nos hace vivir una vida consagrada. Hermanos, esta es nuestra oportunidad para mostrar que hemos entendido lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la tumba vacía y lo que está sucediendo en el trono de Dios. Vivamos entonces una vida totalmente transformada para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y recordemos, el Señor Jesús resucitó.